Vamos con el segundo ejercicio. Este es un poco de lío con todo el follón de sucesos que hay, pero en realidad no es complicado. A ver, bueno, tenemos dos sucesos con probabilidades las que pone ahí. Uno tiene probabilidad 0,4, otro 0,5. Y entonces dice, a ver, primer apartado, si A y B son independientes, calcular la probabilidad de ese suceso. A intersección, B unión, intersección de los contrarios. Apartado B, suponiendo que A y B son incompatibles, calcular la probabilidad del mismo suceso que antes. Y el último apartado, bueno, pues si la probabilidad de la unión es 0,9, pues nos pregunta si son dependientes o independientes. Entonces, vamos a ver. Lo primero es conveniente tener una idea de qué significa el suceso este, ¿no? Del cual tenemos que calcular su probabilidad. Entonces, claro, la intersección de los contrarios, por las leyes de De Morgan, es el contrario de la unión. Por lo tanto, este suceso, que es el mismo del cual tenemos que calcular la probabilidad, es este. Y fijaos que si ahora dibujamos con diagramas de Venn este suceso, pues tenemos, si este es A y este es B, la intersección es el gajo este común, y el contrario de la unión es todo lo que está fuera de los círculos. Luego todo lo que está rayado es este suceso, la unión de estos dos. Importante, no tienen nada en común. La intersección de este suceso y este es el suceso imposible. No hay nada en común entre este gajo y toda la parte de fuera de los óvalos. Entonces, vamos con el primer apartado. Dice que los sucesos son independientes. Eso, acordaos que la caracterización es que si son independientes, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. 0,4 por 0,5 que es 0,2, de acuerdo a los datos del problema. Entonces vamos a seguir todo esto. Probabilidad del suceso que nos piden igual a probabilidad de este de aquí, de la unión de estos dos, por lo que hemos dicho, ¿no? Por las leyes de De Morgan. Y ahora vamos a aplicar la fórmula de la probabilidad de la unión a estos dos sucesos. Entonces, acordaos, probabilidad del primero más probabilidad del segundo menos probabilidad de la intersección de estos dos. Pero esos sucesos son incompatibles, este y este. Luego este último sumando es 0. ¿De acuerdo? Seguimos entonces. Probabilidad de la intersección, primer sumando. Pues como eran independientes, es el producto de las dos probabilidades 0,2. Este primer sumando es 0,2. Y ahora, probabilidad del contrario de la unión, pues por la relación que hay entre la probabilidad de un suceso y su contrario, es 1 menos la probabilidad de la unión. ¿Vale? Repito, la probabilidad de este último suceso es 0 porque este suceso y este no tienen nada en común, según se ve en el gráfico. Este gajo y esta parte de fuera, que es el contrario de la unión, no tienen nada en común, por lo tanto su probabilidad es 0. Bueno, seguimos entonces. Probabilidad de la unión, otra vez, fórmula de la probabilidad de la unión. Probabilidad del primer suceso más probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Y ahora ya simplemente sustituimos 0,2 más 0,1, 0,2 más 0,1 menos probabilidad de A. Bueno, lo he puesto en diferente orden, pero no voy a cambiarlo todo. A era 0,4, B 0,5, me da igual, lo he puesto en diferente orden. Y luego la probabilidad de la intersección, que es 0,2, porque son independientes. Pues, y haciendo cuentas ahí, pues simplemente da 0,5. Vamos con el segundo apartado. Ahora el supuesto es que son incompatibles. Y acordaos que dos sucesos son incompatibles cuando no se pueden verificar simultáneamente. Por lo tanto, la probabilidad de la intersección es 0. Así pues, la probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades. Me piden lo mismo, ¿no? Luego este primer paso va a ser el mismo que antes. Exactamente el mismo. Y ahora vamos sustituyendo. ¿Cuál es la probabilidad de la intersección? Pues 0. Luego este primer suceso, esta primera probabilidad, perdón, desaparece. Y solamente me queda la probabilidad del contrario de la unión. La probabilidad del contrario de la unión es 1 menos la probabilidad de la unión. El tercer sumando,
de aquí, igual que antes, este tercer sumando, me da igual que sean compatibles o incompatibles. Ahí ves, este tercer sumando es 0 porque este suceso es imposible. Repito, este suceso y este no tienen intersección. La intersección como conjunto sería vacío, como sucesos es el suceso imposible. De manera que simplemente tenemos que calcular 1 menos la probabilidad de la unión. 1 menos probabilidad de la unión, y como la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades por ser incompatible, pues me queda simplemente 1 menos 0,9, que es 0,1. Último apartado. Dice, ¿son independientes? Acordaos que la caracterización de que sean independientes la hemos utilizado en el primer apartado, es que la probabilidad de la intersección debe ser el producto de las probabilidades. Entonces, el dato, probabilidad de la unión 0,9. Entonces, claro, fórmula de la probabilidad de la unión, probabilidad de un suceso más probabilidad del otro menos probabilidad de la intersección. Esto es 0,9, pero claro, este eran 0,4 y 0,5, pues evidentemente este suceso tiene probabilidad 0. Probabilidad de la intersección es 0. Claro, si la probabilidad de la intersección es 0, pues es distinto que el producto de las probabilidades, que era 0,4 por 0,5, 0,2. Como no se cumple que la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades, los sucesos no son independientes. La complicación aquí es casi el escribirlo, ¿no? Y es muy importante darnos cuenta de este esquema, ¿no?, inicial, sobre todo para observar que este suceso, la intersección y el contrario de la unión, no tienen ninguna parte en común, y por lo tanto la probabilidad de la intersección de esos dos sucesos será 0, que lo hemos utilizado 2 veces. Este, fijaos que es de coincidente, de la opción, bueno, la opción no, el modelo del examen coincidente del año 18-19.